Pronto, Felipe III, que es también rey de Navarra, reúne en ese país un ejército integrado por 250.000 infantes y 50.000 jinetes, formado principalmente por franceses, picardos, tolosanos, lombardos, bretones, flamencos, borgoñones, provenzales, alemanes, ingleses, etc. Con el concurso de 4 monjes tolosanos que revelan a Felipe III un paso secreto por los Pirineos, los cruzados invaden Cataluña en 1285. Rodeando al rey y animándolo permanentemente, van los principales golems cistercienses, que consideran esa guerra cuestión de vida o muerte para sus planes de dominación mundial. Difícilmente aquel rey, que en modo alguno merecía el apodo de El Atrevido, se hubiese lanzado a la aventura de la cruzada sin la insistencia sostenida de Martín IV y la presión de los golems franceses. El legado papal advierte a Pedro III que debe obedecer al pontífice y entregar sus reinos al rey de Francia, a lo que el aragonés responde: es fácil tomar y dar reinos que nada han costado. El mío, comprado con la sangre de mis abuelos, deberá ser pagado al mismo precio. En Cataluña, la resistencia se torna encarnizada. Todas las clases sociales apoyan a Pedro III en lo que se presiente como una guerra total. Los caballeros aragoneses, los infalibles ballesteros catalanes, los feroces guerreros almogávares, los sirvientes y combatientes del pueblo, detienen, hostilizan e infligen permanentes derrotas a los cruzados. Al fin, una epidemia termina por desmoralizarlos y optan por retirarse a los Pirineos. Pero en el collado de Panisa los está esperando Pedro III, que se ha adelantado a cortarles el paso y se libra durante 2 días la gran batalla. El ejército francés resulta aniquilado. De los 300.000 cruzados, solo 40.000 regresan vivos. El rey Felipe III muere en la campaña y a Francia le será imposible ya la conquista de Aragón. Es en estas circunstancias que accede al trono de Francia Felipe IV el Hermoso. 35º día. El 7 de enero de 1285 muere Carlos d'Anjou, enfermo y desesperado. En marzo de 1285 fallece el Papa golem Martín IV. Felipe III, rey de Francia, perece el 5 de octubre de 1285. Y, al finalizar aquel fatídico año, el 11 de noviembre de 1285, expira Pedro III de Aragón, el rey que consiguió vencer a la fuerza conjunta de los 3 precedentes y frustrar en gran medida los planes de la Fraternidad Blanca. A su muerte, sus reinos se reparten entre sus hijos, ciñendo Alfonso la triple corona de Aragón, Cataluña y Valencia, y Jaime la de Sicilia, sucedido por Fradrique I. Pero Juan de Prósida y los señores del Perro continúan asesorando a los reyes de Aragón. Así pues, con la muerte de Felipe III, los golems suponen que sus planes están momentáneamente retrasados. Mas, ¿solo momentáneamente retrasados o sus planes están definitivamente frustrados sin que ellos consigan advertirlo a tiempo? Como se verá enseguida, solo demasiado tarde comprobarán los golems que algo muy extraño le ha ocurrido al sucesor de Felipe III. En efecto, aquel rey, cuya educación fue confiada a los monjes más eruditos de Francia, esto es, a los dominicos, se había convertido en un iniciado hiperbóreo, en un potencial enemigo de los planes de la Fraternidad Blanca. ¿Cómo
ocurrió tal herejía? ¿Quién lo inició en la sabiduría hiperbórea? La respuesta, la única respuesta posible, sería la increíble posibilidad de que dentro de la Iglesia, en la orden de los predicadores, existiese una conspiración de partidarios del pacto de sangre, un conjunto de iniciados en la sabiduría de los atlantes blancos. No sospechan, por supuesto, de los señores de Tarsis, a quienes consideran definitivamente extinguidos, y no aciertan a descubrir oportunamente a los culpables del desastre. El golpe será demasiado conmocionante para asimilarlo con la necesaria rapidez. Y esa perplejidad inevitable, esa sorpresa paralizante causada por la alta estrategia de los señores de Tarsis y el Circulus Dominicanis, señalaría el principio del fin de la estrategia enemiga. A partir de entonces, luego que Felipe IV desempeñase brillantemente su misión, los Golem y la Fraternidad Blanca tendrían que esperar hasta el siglo XX antes de disponer de otra oportunidad histórica para instaurar el gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. Como dije, los Golem no conseguirían contrarrestar las consecuencias de la nueva situación. Habían maniobrado por varios años para fortalecer en Europa a la Casa de Francia, y de su seno le surgía un rey hostil a la hegemonía papal. Habían cedido el terreno de la enseñanza académica a los monjes dominicos, y resultaría que entre ellos estaban infiltrados los enemigos del Dios Uno. Y, lo que era peor, a aquella orden de predicadores se les había confiado el Tribunal del Santo Oficio, encargado de inquirir sobre la fe. Hasta entonces, la Inquisición les permitía eliminar o neutralizar oposiciones bajo la amenaza de la acusación de herejía, pero, y esto lo asumían claramente, los mayores herejes eran ellos. En adelante, deberían obrar con cautela porque, si no, a semejanza del jiu-jitsu, la propia fuerza del atacante podría ser vuelta en su contra. Imposibilitados de someterlo a la autoridad papal, los Golem intentarían infructuosamente eliminar a Felipe IV, fracaso que se debió al cerco de seguridad que los dominicanis tendieron en torno del rey. Cuando finalmente lograron envenenarlo, en 1314, Felipe IV había reinado 29 años y cumplido con honor la misión encomendada. Y ante la grandeza de su obra, nada cuentan las calumnias de una iglesia Golem derrotada y de un pueblo elegido que vio perderse su oportunidad histórica, aunque hayan sido repetidas sin fundamento a lo largo de 700 años. Mas, durante los 29 años de su reinado, tampoco dispondrían de alguna personalidad política equivalente para reemplazarlo u oponerle. El rey de Inglaterra, Eduardo I, si bien interviene en los asuntos europeos, solo lo hace indirectamente en tiempos de Felipe el Hermoso, especialmente a través de sus aliados, el conde de Flandes y el duque de Guyena. Su guerra encarnizada contra los escoceses lo mantiene ocupado en la isla británica. Y en Alemania, el güelfo Rodolfo de Habsburgo, elegido en 1273 para poner fin al interregno, muere en 1291, dedicado a guerrear contra los gibelinos y a acrecentar los bienes de su casa. Le sucede Adolfo de Nassau, quien solo reina 6 años trabado en lucha con los hijos de Rodolfo. Y sigue luego Alberto I, que se entendería pacíficamente con Felipe IV y convendría con éste en que el curso del Rin sería la frontera entre Francia y Alemania. Nada podían hacer los Golem con estos soberanos para enfrentar a una personalidad como Felipe el Hermoso. Y ya sabemos lo que podían esperar de los reyes de Aragón y Sicilia. Quiero mostrarle con esto, Dr. Signagel, que al perder el control sobre el rey de Francia,
la estrategia de los Golem se veía seriamente comprometida. Durante 50 años, el Circulus Dominicanis aguardó su oportunidad. Esta se presentó con Felipe IV, sobre el que ejercieron gran influencia desde su infancia, dado el alto número de instructores del infante que se contaban entre sus filas. Al morir Felipe III, su hijo tenía 17 años y había sido iniciado secretamente en la sabiduría hiperbórea. Es posible afirmar, pues, que al comenzar a reinar, ya disponía de un proyecto claro sobre su misión histórica, y tenía también a su lado los hombres que lo asesorarían y le permitirían ejecutar sus ideas. Porque conviene diferenciar claramente entre dos objetivos complementarios que se ponen como meta en ese momento. Uno es el propuesto por el Circulus Dominicanis, y, ya explicado, que procuraba, simplemente, detener la estrategia enemiga e impedir que los Golem concretasen la sinarquía del pueblo elegido. Otro es un objetivo que, entonces, brotaba de la sangre pura de Felipe IV, y que consistía, como en el caso de Federico II, en expresar en su más alto grado la función regia. Con respecto al segundo, no hay que olvidar que en todo el linaje de los Capetos, al igual que en todas las extirpes hiperbóreas, existía una misión familiar plasmada por sus remotos antepasados en tiempos de la caída en el pacto cultural. Y la estirpe de Felipe IV era de sangre muy pura, aunque sus últimas generaciones hubiesen estado dominadas por los sacerdotes del pacto cultural, es decir, por los monjes y obispos Golem. Aquella dinastía, en efecto, se iniciaba en 987 con el primer rey de Francia, Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande y nieto del conde de París y duque de Francia, Roberto. Este era, a su vez, hijo de Roberto el Fuerte, miembro de la Casa Real Sajona, investido por Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, con el título de conde de Anjou, para que con sus tropas germanas detuviese los ataques normandos. En Felipe IV renacía así, como había sucedido con Federico II, un fruto que procedía de una misma raíz racial sajona y que se había desarrollado ocultamente en el fértil campo de la sangre pura. Se verá cómo ambos objetivos se alcanzan conjuntamente, cómo la función regia, asumida enteramente por Felipe IV, deposita en la sociedad la semilla de la nacionalidad, y cómo las medidas tomadas en su gobierno, medidas basadas en la sabiduría hiperbórea, iban a causar el fracaso de los planes de la Fraternidad Blanca. Lamentablemente, Felipe IV no llegaría a ver totalmente realizados sus anhelos, por el mismo motivo que tampoco los alcanzara completamente Federico II. La época no era propicia para la aplicación integral de una estrategia que sólo podría culminar con la batalla final contra las potencias de la materia. Una época tal aún está pendiente en la historia, y quizá ya estemos entrando en ella, pero Felipe IV se aproximó bastante, lo más que pudo, a su objetivo. Y en ese hecho innegable radica su gloria. En primer lugar de importancia, los instructores dominicanis revelaron al infante en qué consistía la función regia del pacto de sangre, concepto que Federico II, 70 años antes, había comprendido claramente. Si existe un pueblo racial, una comunidad de sangre, siempre, siempre se conformará en su seno una aristocracia del espíritu, de donde surgirá el rey soberano. El rey será quien ostente el grado más alto de la aristocracia, la sangre más pura.
Quien posea tal valor será reconocido carismáticamente por el pueblo y regirá por derecho divino del Espíritu. Su soberanía no podrá ser cuestionada ni discutida, y por lo tanto, su poder deberá ser absoluto. Nada hay más alto que el Espíritu, y el Rey de la Sangre expresa al Espíritu. Y en la sangre pura del pueblo subyace el Espíritu. Y por eso el Rey de la Sangre pura, que expresa al Espíritu, es también la voz del pueblo, su voluntad individualizada de tender hacia el Espíritu. De manera que nada material puede interponerse entre el Rey de la Sangre y el pueblo. Por el contrario, la sangre pura los une carismáticamente, en un contacto que se da fuera del tiempo y del espacio, en esa instancia absoluta, más allá de la materia creada, que se llama el origen común de la raza del espíritu. Y de aquí que todo cuanto se conforme materialmente en relación al pueblo le deba estar subordinado al Rey de la Sangre. Todas las voluntades deben sumarse o doblegarse frente a su voluntad. Todos los poderes deben subordinarse ante su poder. Incluso el poder religioso, que solo alcanza los límites del culto, debe inclinarse bajo la voluntad del Espíritu que el Rey de la Sangre manifiesta. En segundo lugar, se explica a Felipe IV la caída que los pueblos del pacto de sangre sufren por causa de la fatiga de guerra y los modos empleados por los sacerdotes del pacto cultural para desvirtuar, deformar y corromper la función regia. En el caso del Imperio Romano, los conceptos anteriores, heredados de los etruscos, estaban contemplados en el derecho romano antiguo y en muchos aspectos se mantendrían presentes hasta la época de los emperadores cristianos. Concretamente, sería Constantino quien abriría la puerta a los partidarios más acérrimos del pacto cultural, cuando autoriza con el edicto de Milán la práctica del culto judeo-cristiano. Pero el daño más grande a la función regia lo causaría Teodosio I, 70 años después, al oficializar el judeo-cristianismo como única religión de Estado. Comenzaría entonces el largo pero fecundo proceso en el que el derecho romano se convertiría en derecho canónico, es decir, aquello del derecho romano que convenía para fundamentar la supremacía del papado sería conservado en el derecho canónico, y el resto sabiamente expurgado o ignorado. Ese proceso brindaría la justificación jurídica al césaropapismo, la pretensión papal de imponer un absolutismo religioso sobre los reyes de la sangre, cuyos más fervorosos exponentes fueron Gregorio VII, Inocencio III y Bonifacio VIII. Antes de la decadencia del imperio, los reyes y emperadores romanos se atribuían origen divino, y ello constaba también en el derecho romano. La tarea de los canonistas católicos fue, si se quiere, bien simple. Consistió en sustituir a los dioses paganos, fuente de la soberanía regia, por el verdadero Dios, y en reemplazar al máximo representante del poder, rey o emperador, por la figura de Pedro, el vicario de Jesucristo. Aunque es obvio, hay que aclarar que después de estas sustituciones, todo origen divino quedaba desterrado del derecho canónico, que en adelante sería el derecho oficial del mundo cristiano. Jesucristo se había presentado solo una vez y había dicho: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». El derecho divino de regir la iglesia y a toda su feligresía, ricos o pobres, nobles o plebeyos, le correspondía, pues, únicamente a Pedro. Y, desde luego, a sus sucesores, los altos sacerdotes del Señor. Pedro había sido elegido por Jesucristo para ser su representante
y expresar su poder. Y Jesucristo era el Hijo de Dios, y el Dios uno en el misterio de la Trinidad, el Dios creador de todo lo existente. Nada habría, pues, en el mundo que pudiese considerarse más elevado que el representante del Dios creador. En consecuencia, si alguien osase oponerse a Pedro, si pretendiese ejercer un poder o una voluntad contrapuesta a la del vicario de Jesucristo, si se arrojase un derecho divino, para ello, se trataría claramente de un hereje, de un hombre maldito de Dios, de un ser que, por su propia insolencia, se ha situado fuera de la Iglesia, y al que corresponde, con toda justicia, suprimir también del mundo. El derecho canónico no dejaba, así, ninguna posibilidad para que los reyes de la sangre ejerciesen la función regia. La soberanía real procedía ahora del culto cristiano, y los reyes debían ser investidos por los sucesores de Pedro, los sacerdotes maximus. Y si la realeza debía ser confirmada, quedaba con ello anulado el principio de la aristocracia de la sangre pura, tal como convenía al pacto cultural. Naturalmente, como tantas veces antes, los pueblos se someterán al hechizo de los sacerdotes y sobrevendrán los tiempos tenebrosos de la ausencia de rey, en los cuales la función regia ha sido usurpada por las potencias de la materia. Los reyes del derecho canónico no son reyes de la sangre, sino meros gobernadores, agentes del poder estatal, de acuerdo a la definición del Papa Gelasio I. Aparte del poder estatal, existe la autoridad de la Iglesia, de donde procede la soberanía de aquel. De esta idea gelasiana se deriva la teoría de las dos espadas, formulada por San Bernardo Golem. El poder estatal es análogo a la espada temporal, en tanto que la autoridad de la Iglesia equivale a la espada espiritual. Pedro y sus sucesores, por lo tanto, empuñarían la espada espiritual, ante la que deberá inclinarse la espada temporal de los reyes y emperadores. Pero nada de esto es cierto, aunque se lo codifique en el derecho canónico. La pretendida espada espiritual de la Iglesia Golem es sólo una espada sacerdotal. Y el poder que un rey de la sangre está autorizado a ejercer por el derecho divino del Espíritu Eterno no es precisamente análogo a una espada temporal, sino a una espada de voluntad absoluta, a una espada cuya empuñadura se encuentra en el origen, más allá del tiempo y del espacio, pero cuya hoja puede atravesar el tiempo y el espacio y manifestarse al pueblo. En todo caso, el rey de la sangre empuña la espada volitiva, cuya acción se llama honor, y plasma con sus toques las formas del reino. De esos golpes de voluntad real, de esos actos de honor, brotará la legislación, la justicia y la sabia administración del Estado carismático. Si Felipe IV desea presentarse como rey de la sangre, aclaran los dominicanis, deberá restaurar previamente la función regia. Deberá abandonar la ilusoria espada temporal, que le fue impuesta a sus antepasados por los sacerdotes del pacto cultural, y empuñar la verdadera espada volitiva de los señores del pacto de sangre, la espada que manifiesta el poder absoluto del Espíritu. Sin embargo, el derecho canónico, vigente en ese momento, legaliza la jerarquización de las espadas de acuerdo al pacto cultural. Primero, la espada sacerdotal, pontificia. Segundo, la espada temporal, regia. Es necesario, pues, modificar el orden jurídico existente, circunscribir el derecho canónico al ámbito exclusivamente religioso y establecer un derecho civil separado. La función regia exige, inevitablemente,
la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, frente a esta exigencia, Felipe IV no se encontraba en la situación de iniciar algo totalmente nuevo, una especie de revolución jurídica. Por el contrario, el Circulus Dominicanis iba preparando el terreno para ello desde los tiempos de Luis IX, abuelo de Felipe IV. A partir de esos días, en efecto, los señores del perro venían influyendo sutilmente en la corte francesa para favorecer la formación de toda una clase de legislas seglares, cuya misión secreta consistiría en revisar y actualizar el derecho romano. Felipe III, el hijo de Luis IX, fue un rey completamente dominado por los golems cistercienses, quienes lo mantuvieron en una ignorancia tal que, valga como ejemplo, jamás se le enseñó a leer y a escribir. Su estructura mental, hábilmente modelada por los instructores golem, correspondía más a la del monje que a la del guerrero. Los señores del perro nunca intentaron alterar este control, pues su estrategia no pasaba por él, sino por su hijo Felipe IV. Sin embargo, en su momento lograron influir para que Felipe III aprobase una ley, aparentemente provechosa para la corona, en la que se reservaba el derecho de otorgar títulos de nobleza a los legistas seglares. Ese instrumento jurídico se hizo valer luego para promover a numerosos e importantes dominicanis a los más altos cargos y magistraturas de la corte, hasta entonces vedados a todas las clases plebeyas. Aquellos legistas seglares, pertenecientes al Circulus Dominicanis, se abocaron con gran dedicación a su misión específica y, para 1285, ya habían desarrollado los fundamentos que permitirían constituir un Estado en el que la función regia estuviese por encima de cualquier otro poder. Felipe IV contaría de entrada, pues, con un equipo de consejeros y funcionarios altamente especializados en derecho romano, quienes lo secundarían fielmente en su confrontación con el papado golem. De las más prestigiosas universidades francesas, especialmente París, Tolosa y Montpellier, pero también de la Orden de Predicadores y hasta de la nueva burguesía instruida, saldrán los legistas que darán apoyo intelectual a Felipe IV. Entre los principales, cabe recordar a los caballeros Pierre Flot, Robert d'Artois y al conde de Saint-Paul, a Enguerrand de Marigny, procedente de la burguesía normanda, así como su hermano, el obispo Philippe de Marigny, a Guillermo de Placian, caballero de Tolosa y ferviente cátaro, y a Guillermo de Nogaret, miembro de la familia de villanos que habitaban las tierras de Pedro de Creta y Valentina, en San Félix de Caramán. Sus abuelos habían sido quemados en Albi por Simón de Montfort, pero él profesaba secretamente el catarismo e integraba el Circulus Dominicanis. Fue profesor de leyes en Montpellier y en Nimes, antes de ser convocado a la corte de Felipe el Hermoso. 36º día. A partir de los conceptos precedentes, inculcados a Felipe IV por los instructores dominicanis, se va delineando su futura estrategia. Ante todo, deberá restaurar la función regia. Para ello, procurará separar a la Iglesia del Estado, y tal separación será fundamentada por precisos argumentos jurídicos del derecho romano. Mas, la participación de la Iglesia se manifestaba en los tres poderes principales del Estado. En el legislativo, por la supremacía del derecho canónico sobre el fuero civil. En el judicial, por la supremacía de los tribunales eclesiásticos para juzgar todo caso, independientemente y por encima de la justicia civil.
y, en el administrativo, por la absorción de grandes rentas procedentes del reino, sin que el Estado pudiese ejercer ningún control sobre ellas. Las medidas que Felipe IV adoptará para cambiar este último punto serán las que provocarán la reacción más violenta de la Iglesia Golem. Cuando Felipe IV accede al trono, la Iglesia era política y económicamente poderosa, y se hallaba imbricada en el Estado. Su padre, Felipe III, había comprometido al reino en una cruzada contra Aragón, que ya había costado una terrible derrota a las armas francesas. La monarquía era débil frente a la nobleza terrateniente. Los señores feudales, al caer en el pacto cultural, fueron otorgando un valor superlativo a la propiedad de la tierra, abandonando u olvidando el antiguo concepto estratégico de la ocupación, que sustentaban los pueblos del pacto de sangre. Por lo tanto, en tiempos de Felipe IV, se aceptaba que una absurda relación existía entre la nobleza de un linaje y la superficie de las tierras de su propiedad, de suerte tal que el señor que más tierras tenía pretendía ser el más noble y poderoso, llegando a disputar la soberanía al mismo rey. Antes de Felipe Augusto, 1180-1223, por ejemplo, el duque de Guyena, el conde de Tolosa o el duque de Normandía poseían individualmente más tierras que la casa reinante de los Capetos. El rey de Inglaterra, teóricamente, era vasallo del rey de Francia, pero en más de una ocasión su dominio territorial lo convertía en un peligroso rival. Eso se vio claramente durante el reinado de Enrique II Plantagenet, quien, además de rey de Inglaterra, era también soberano de gran parte de Francia, Normandía, Maine, Angers, Turena, Aquitania, Auvernia, Anis, Saintonge, Augemois, Marche y Périgord. Solo cuando Juan sin tierra cometió los errores que son conocidos, el rey Felipe Augusto recuperó para su casa la Normandía, el Angers, el Maine, la Turena y el Poitiers. Sin embargo, Luis IX, compañero de cruzada de Eduardo I, devolvería a este rey inglés los feudos franceses. Desde el desmembramiento del imperio de Carlomagno y hasta Felipe III, pues, no existía nada parecido a la conciencia nacional en los reyes de Francia, sino una ambición de dominio territorial que apuntaba a respaldar el poder feudal. La nobleza era entonces puramente cultural. Se fundaba en los títulos de propiedad y no en la sangre, como correspondería a una auténtica aristocracia del espíritu. De manera que las expansiones territoriales de los antecesores de Felipe IV no tenían otro objetivo que la obtención de poder y prestigio en la sociedad feudal. De ningún modo esas posesiones hubiesen conducido a la unidad política de Francia, a la monarquía absoluta, a la administración centralizada y racional, y a la conciencia nacional. Tales resultados fueron obra exclusiva de la estrategia de Felipe IV. Pero una estrategia hiperbórea no es un mero conjunto de medidas, sino la estructura dinámica de una acción finalmente eficaz. La estrategia de Felipe IV se basaba en el siguiente concepto de la sabiduría hiperbórea. Si un pueblo se organiza de acuerdo al pacto de sangre, entonces la función regia exige el modo de vida estratégico. Vale decir, que el rey del pacto de sangre deberá conducir a su pueblo aplicando los principios estratégicos de la ocupación, del cerco y de la muralla estratégica, complementados con el principio del cultivo mágico, o sea, con la herencia atlante blanca de la agricultura y la ganadería. A este concepto, del que ya hablé en el tercer día, hay que remitirse para comprender estructuralmente
el cambio de la política francesa tras el advenimiento de Felipe el Hermoso. En términos prácticos, la estrategia que Felipe IV se proponía implementar consistía en la ejecución de los tres principios mencionados mediante tres hechos políticos correspondientes. Explicaré ahora, por orden, el modo como Felipe IV entendía tales principios, vinculados a la función regia, y luego mostraré cómo sus actos políticos respondían fielmente a la estrategia hiperbórea de los dominicanis. Primero, ocupación del espacio real. Este principio admite varios grados de comprensión. Obviamente, en el caso de la función regia, la ocupación ha de incluir esencialmente el territorio del reino. Mas, ¿quiénes debían ocupar las tierras del reino? El rey de la sangre y la casa reinante, en nombre de la comunidad racial, es decir, del espíritu, que eso es un pueblo del pacto de sangre. Porque el rey es, según se dijo, la voz del pueblo, su voluntad individualizada. El rey debe ocupar el territorio del reino para que se concrete la soberanía popular. El sistema feudal patrimonial, producto del pacto cultural, atentaba contra la función regia, pues mantenía al rey separado del pueblo. El pueblo medieval, en efecto, debía obediencia directa a los señores territoriales, y estos al rey. Y el rey solo podía dirigirse al pueblo a través de los señores feudales. Por eso, Felipe IV sancionaría una ley que obligaba a todo el pueblo de Francia a jurar fidelidad directamente al rey, sin intermediarios de ninguna clase. Nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo. En síntesis, la ocupación del reino por el rey es la soberanía. Segundo, aplicar el principio del cerco en el espacio real ocupado. En el grado más superficial del significado, se refiere también al área territorial. El área propia debe aislarse estratégicamente del dominio enemigo por medio del principio del cerco. Esto supone, en todo caso, la definición de una frontera estatal. Pero este segundo paso estratégico es el que concede realidad al concepto de nación. De acuerdo al pacto de sangre, un pueblo de origen, sangre y raza común, organizado como Estado soberano y ocupando y cercando las tierras de su reino, constituye una nación. Dentro del cerco está la nación, fuera el enemigo. Sin embargo, tal separación ideal puede ser alterada por diversos factores y no es sin lucha que se llega a concretar la aplicación del principio del cerco y a dar nacimiento a la nacionalidad. Puede ocurrir, como se verá enseguida, que el área del cerco exceda, en ciertos estratos del espacio real, al área territorial e invada el espacio de otras naciones. Pero puede suceder, también, que el enemigo exterior penetre en el área estatal propia y amenace interiormente a la nación. Esto último no es difícil por la naturaleza cultural del enemigo, vale decir, procedente del pacto cultural. El enemigo exterior es también el enemigo interior, porque el enemigo es uno. Es el uno y sus representantes, es decir, el enemigo carece de nacionalidad, o, más bien, es internacional. El enemigo desconoce el principio del cerco y no respeta fronteras de ninguna especie, pues todo el mundo es para él su campus belli. Y en ese campo de guerra universal, donde intenta imponer su voluntad, están incluidas las naciones y los pueblos, las ciudades y los claustros, las culturas que dan sentido al hombre
y el fértil campo de su alma. Se comprende, entonces, que el principio del cerco es un concepto más extenso que lo sugerido a primera vista, y que sólo su exacta definición y aplicación permiten descubrir al enemigo. El principio se refiere, en verdad, a un cerco estratégico, cuya existencia depende solamente de la voluntad de quienes lo apliquen y sostengan. Por eso el cerco abarca múltiples campos, aparte del meramente territorial. Un área ocupada puede ser efectivamente cercada, pero tal área geográfica es nada más que la aplicación del principio del cerco. No es el cerco estratégico en sí. El cerco estratégico no describe jamás un área geográfica, ni siquiera geométrica, sino carismática. Esto se comprueba claramente en el caso de la nación. Los miembros de una nación admiten muchas fronteras nacionales además de las geográficas. Los límites territoriales de Babilonia quizá estuvieron señalados por los ríos Tigris y Éufrates, pero las fronteras del temor que inspiraba su ejército nacional se extendía a todo el mundo antiguo. Y el mismo principio puede emplearse para señalar cualquier otro aspecto de la cultura de una nación, el cual presentará siempre un área de influencia nacional diferente del espacio geográfico estatal. Pero, y esto es lo importante, solo los miembros de una nación saben dónde empiezan y terminan sus límites. Quienes son ajenos a ella podrán intuir las regiones en las que se manifiesta lo nacional, pero la definición precisa la conocen únicamente aquellos que pertenecen a la nación. Y esta percepción, que no es racional ni irracional, se dice que es carismática. La sabiduría hiperbórea afirma que el principio del cerco determina una forma y un contenido. A la forma la denomina mística y al contenido carisma. Los miembros de una nación, por otra parte, son sujetos estratégicos. Una nación, como producto de un cerco estratégico, determina su forma mística propia, la cual es percibida carismáticamente por los sujetos estratégicos que pertenecen a ella. Toda mística, la nacional o cualquier otra, es independiente del tiempo y del espacio físico. Su manifestación es puramente carismática. De aquí que todos quienes perciben la mística, es decir, quienes se encuentran bajo el mismo cerco estratégico, adquieran idéntico conocimiento sobre su forma, sin diferencia de perspectiva. Tal unidad es posible porque todos los sujetos estratégicos poseen una conexión a priori, que es el origen común de la sangre pura. Bajo la forma de una mística, los sujetos estratégicos experimentan una vinculación carismática que los une en el origen y les revela idéntica verdad. Se entiende así el concepto de centralidad de la mística. Todo sujeto estratégico es el centro de la mística. Mas, como la percepción es carismática, no temporal ni espacial, es claro que el mismo centro está simultáneamente en todos los sujetos estratégicos. Con respecto a la nación mística, por ejemplo, hay un centro que radica simultáneamente en todos los miembros de su pueblo, los sujetos estratégicos. Cada uno de ellos proyecta el principio del cerco en cualquier campo, sea geográfico o cultural, y recibe carismáticamente la mística nacional. Y la nación es una y la misma para todos. Y ahora se comprenderá mejor, Dr. Segnagel, el carácter carismático de la función regia. De acuerdo con la sabiduría hiperbórea, si el centro de una mística nacional se corporiza en un hombre, este, sin ninguna duda, es el rey de la sangre pura, líder racial,
jefe carismático, etc., de ese pueblo. El Rey de la Sangre constituye, pues, el centro fundamental de la mística del reino, que es el mismo centro que radica simultáneamente en todos sus súbditos. De manera que nada material puede interponerse entre el Rey de la Sangre y el pueblo, pues entre ellos existe la vinculación carismática en el origen común de la sangre pura. Al aplicar el principio del cerco a su reino, Felipe IV percibe la mística de la nación francesa y observa también, como por contraste, al enemigo, externo e interno. ¿Quién es el enemigo? Hay que considerar varios grados. En primer lugar, el enemigo es todo aquel que se opone al establecimiento del cerco estratégico. Quien reconoce una frontera nacional, pero no la acepta. Quien presiona contra alguna de las fronteras nacionales. En este caso está, por ejemplo, otra nación, vecina o no, pero que ejerce el poder incuestionable de expandir su cerco nacional, basado en el derecho divino del espíritu a reinar sobre pueblos racialmente inferiores y a ocupar su territorio. La polémica la decidirá la guerra, el medio por el cual se determina inequívocamente qué nación posee la mejor estrategia hiperbórea y, por consiguiente, cuál es el pueblo de sangre más pura y quién es el rey de la sangre más espiritual. Pero este es un enemigo digno, puesto que reconoce la existencia de la nación adversaria, aunque no respeta los límites de su cerco. Con un enemigo tal, siempre es posible pactar un acuerdo de coexistencia nacional, que no significa, desde luego, la paz definitiva, ya que no es posible suspender el efecto carismático de la aristocracia de la sangre pura. Tanto en una como en otra nación, irán surgiendo líderes que intentarán dirimir la cuestión. La paz permanente no se concibe en la estrategia nacional de los pueblos del Pacto de Sangre, sino un concepto del todo diferente, conocido como mística nacional, y que se alcanzará por ambos pueblos al final de la guerra. El objetivo primero de la guerra nacional no es, así, la mera ocupación del territorio enemigo, ni la imposición de una cultura ajena, ni la aniquilación del pueblo enfrentado. Todos estos objetivos, puestos en primer término, obedecen a las desviaciones estratégicas introducidas por los sacerdotes del pacto cultural. El objetivo principal es la incorporación de la nación enemiga a la mística nacional propia, la vinculación carismática entre ambos pueblos y la coincidencia con el Rey de la Sangre, cualquiera sea éste. Y si ello supone la destrucción de una casa real, la extinción de una voz del pueblo, la mística triunfante se manifestará, para todos los sujetos estratégicos en pugna, en otra voz del pueblo de carácter carismático superior, que los expresará a todos por igual. Pero, en segundo grado, hay que considerar al enemigo que no admite siquiera el derecho de existir a las naciones místicas. Con este enemigo no es posible conciliaciones de ninguna clase. Claro que él tampoco las solicita, puesto que jamás declara abiertamente la guerra, a la que dice repudiar, y prefiere operar secretamente, desde adentro del cerco estratégico. Se propone así corromper y destruir las bases carismáticas del estado místico y causar el debilitamiento y eventual supresión de los límites del cerco nacional, es decir, causar la deformación y desintegración de la forma mística. Ese enemigo, al que hay que calificar de sinárquico, cuenta en todas las naciones y en todos los estamentos de las estructuras estatales con organizaciones de agentes adoctrinados en los objetivos del pacto cultural. Tales internacionales satánicas
conspiran contra la existencia misma de la nación mística y, por ende, contra la aplicación del principio del cerco y la vinculación carismática entre el rey y el pueblo, que pone a la nación fuera de su control, es decir, fuera del control de la fraternidad blanca, que es quien alienta, nutre y vivifica a los internacionalismos sinárquicos. Los planes de la fraternidad blanca, ya expliqué sobradamente, apuntan a establecer la sinarquía universal del pueblo elegido. Por eso aquellas internacionales coincidían todas en sustentar los principios del pacto cultural, dirigidos arteramente a debilitar los fundamentos estratégicos hiperbóreos de los pueblos del pacto de sangre. Para quitar base ética a la realidad de la aristocracia del espíritu, fundada sobre la herencia racial del símbolo del origen en los pueblos de sangre pura, afirmaban la igualdad de todos los hombres frente al Creador, Jehová Satanás. Para demostrar que el cerco estratégico y la nación definida por él era sólo una idea mezquina, elaborada por hombres mediocres, estrechos y egoístas, que jamás aceptarían el alto ideal del universalismo, empleaban al cristianismo como instrumento para igualar culturalmente a los pueblos y los condicionaban para identificar el principio universal de poder con el Papa de Roma, quien, indudablemente, empuñaba la espada sacerdotal que dominaba a las espadas temporales de los reyes. El Papa era un verdadero soberano universal que imperaba sobre los pueblos y naciones. Frente a su grandeza y poder, la obra de los reyes de la sangre habría de aparecer a los hombres dormidos, evidentemente desprovista de carácter místico. Y la aristocracia del espíritu y la sangre sería, para aquellos igualitaristas fanáticos, una creación artificial de la nobleza, un producto de los privilegios de la sociedad feudal. Y para desprestigiar a la guerra como medio de afirmar la mística nacional, proponían la utopía de la paz. Una paz perpetua que se obtendría en todo caso si la humanidad entraba en la etapa del universalismo religioso, si todos los poderes seglares, las espadas temporales, se doblegaban ante la espada sacerdotal del sumo pontífice católico. Entonces se acabarían las guerras y los cristianos vivirían siempre en paz, lejos de las armas y los campos de batalla, y del capricho de los señores, entregados al trabajo y a la oración, protegidos por la justicia absoluta de los representantes de Dios y de su ley. Un solo gobierno mundial retendría el poder, y hasta sería posible que las dos espadas estuviesen en manos de un papa imperial, y la paz traería riqueza para todos por igual. Pero esa riqueza sería administrada justa y equitativamente por una banca única, producto de una concentración bancaria o sinarquía financiera, dependiente exclusivamente del sumo sacerdote, que detentaría el poder universal. El pueblo cristiano, pues, no debía dudar sobre quién representaba realmente sus intereses y a quién se debía conceder sin chistar la soberanía universal. El ocupante del trono de San Pedro, el propulsor de la Universalis Pax, el regente de la Paloma de Israel. Contra esa civilización cristiana de amor y paz, de cultura igualitaria, se oponían las fronteras nacionales y los reyes de la sangre, y la civilización pagana del odio y la guerra, que invariablemente se producía dentro de los cercos místicos, y la aristocracia del espíritu, y los sujetos estratégicos que carismáticamente percibían y conocían los límites de las fronteras nacionales. Contra ellos lucharía sin declarar la guerra, subversivamente, el enemigo interno y externo de la nación, apoyado en sus fuerzas de quinta columna
en sus organizaciones internacionales, que apuntaban, todas, al establecimiento del gobierno mundial y la sinarquía universal del pueblo elegido. ¿Y quién era, pues, el enemigo de la nación francesa? Con el asesoramiento de los dominicanis, Felipe IV determina rigurosamente la identidad del enemigo, quien se despliega en varias alas tácticas. Por orden de peligrosidad, las distintas líneas de acción eran llevadas adelante por las siguientes organizaciones. Primero, la Iglesia Golem. Hacía siglos, ya, que los Golem controlaban la elección papal y, desde Roma, dirigían el mundo cristiano. Si bien el principal enemigo propiamente dicho eran los Golem, estos se opondrían a Felipe IV como enemigo externo a través del Papa y como enemigo interno por medio de sus órdenes monásticas, guerreras y financieras. Segundo, las órdenes Golem benedictinas. La Congregación de Cluny, la Orden Cisterciense y la Orden Templaria, que empleaban el Reino de Francia como base de operaciones. Tercero, el pueblo elegido, con su permanente tarea corruptora y desestabilizadora. Cuarto, la banca lombarda, propiedad de las casas güelfas de Italia. Quinto, la Casa Real Inglesa, controlada por los Golem anglosajones y propietaria de grandes feudos en el Reino de Francia. Sexto, ciertos señores feudales vasallos del rey de Francia, tales como el conde de Flandes, que traicionaban al rey en favor de la Casa Real Inglesa, motivados por intereses comerciales y financieros, a los que no eran ajenos los numerosos y ricos miembros del pueblo elegido, que infectaban las ciudades flamencas e inglesas, y por la influencia antifrancesa de los Golem anglosajones. Tercero, construir la muralla estratégica. Ocioso es aclarar que Felipe IV no llegó a cumplir el tercer objetivo del modo de vida estratégico, pues, si tal cosa hubiese ocurrido, la historia de la humanidad habría tomado un rumbo totalmente opuesto y no se encontraría hoy, nuevamente, en los momentos precedentes a la instauración del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La aplicación del principio del cerco, cumplida brillantemente por Felipe el Hermoso, le costó la vida a manos del enemigo interno, pero sirvió para señalar el fracaso total de los planes de la Fraternidad Blanca para esa época. Y los hombres de piedra y pontífices hiperbóreos, que dentro del Circulus Dominicanis aguardaban la ocasión de aplicar la sabiduría lítica para construir las murallas estratégicas, tuvieron que suspender el proyecto debido a la carencia de aptitudes iniciáticas de los reyes posteriores, que sumieron al reino, ya convertido en nación soberana, en múltiples dificultades, una sola de las cuales fue la Guerra de los 100 años.